¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos a su clase de física. El día de hoy vamos a estar viendo un tema introductorio dentro de la física y que es importante que nosotros conozcamos para poder entender temas posteriores. Este tema es la conversión de unidades, que es parte de medición y sistemas de unidades. Bueno, para llegar a ello, lo primero que tenemos nosotros que hacer es que nos quede claro tres conceptos fundamentales dentro de este tema. Ustedes ya tuvieron la oportunidad de leerlo, pero para evitar que quede alguna parte confusa en los conceptos, en las definiciones de estos conceptos, vamos a retomarlos ahora. El primero es magnitud, el segundo medir y el tercero unidad de medida. Bien, iniciamos con magnitud. ¿Qué es una magnitud? De acuerdo a lo que leímos, se nos define como todo aquello que puede ser medido. Todo lo que yo pueda medir es una magnitud. ¿Y qué puedo medir? Yo puedo medir la longitud de un objeto, su largo, su ancho, su profundidad, el diámetro, el espesor. Entonces, como es algo que yo puedo medir, la longitud, entonces la longitud es una magnitud. ¿Qué otra cosa puedo medir? La masa de un objeto. Puedo obtener esa masa, entonces la masa, como es algo que yo puedo medir, lo considero una magnitud. El tiempo también lo podemos medir, podemos obtener la duración de algo, de un suceso. Entonces el tiempo es una magnitud. ¿Qué cosa no puedo medir? Por ejemplo, yo no puedo medir qué tan feliz es una persona o qué tan triste está, qué tanto amor tiene por alguien. Todo eso que lo podemos considerar sentimientos, yo no lo puedo medir. Entonces, como es algo que no puedo medir, no lo puedo considerar como una magnitud. ¿Okay? Entonces, magnitud es todo aquello que yo puedo medir. ¿Qué es medir entonces? Bueno, medir simplemente es una acción. ¿Qué acción? Bueno, es comparar dos magnitudes que deben de ser de la misma especie, del mismo tipo. ¿Okay? Entonces, yo ejecuto una acción. En este momento yo quiero saber la longitud de este pizarrón. ¿Su magnitud cuál es? La longitud. Yo quiero saber la longitud, esa magnitud. Y la voy a comparar con otra magnitud que debe ser del mismo tipo. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago yo para poder obtener ese valor? Primero, tengo que hacer uso de un instrumento de medición. Puede ser una regla, puede ser una cinta métrica o un flexómetro como el que tengo en mis manos. ¿Ok? Esos tres instrumentos me miden longitudes. Yo puedo hacer uso de cualquiera de ellos. ¿Cuál me va a diferenciar entre elegir uno de otro? Pues simplemente es el que me facilite hacer esa acción de comparación. Si yo utilizo una regla de 30 centímetros, que lo máximo que me puede medir son 30 centímetros, entonces seguramente se me va a dificultar. ¿Por qué? Porque yo tendría que hacer varias mediciones hasta obtener el valor de largo de este pizarrón. Un flexómetro mide distancia, longitudes más grandes, entonces con realizar una sola acción yo puedo obtener el largo de ese pizarrón, entonces me sería mucho más fácil utilizar un flexómetro. Entonces hago esa comparación, la longitud, la magnitud longitud que tiene el pizarrón, que es el valor que yo voy a obtener y que aún no conozco, y lo voy a comparar con otra magnitud que dice que debe de ser de la misma especie. Es decir, debe ser también longitud. Entonces, si yo observo mi flexómetro, yo puedo observar que un flexómetro me puede medir centímetros o me puede medir metros. Es decir, mide longitudes. Entonces, esta longitud, magnitud que me puede medir este instrumento de medición es mi base. Es el que me va a servir como base para obtener la otra magnitud, que es la longitud de este pizarrón. Entonces yo ejecuto la acción, extiendo mi flexómetro y observo que mide 89 centímetros. Entonces, ¿qué comparé? La magnitud, la longitud de este pizarrón con la magnitud base, que es longitud, que me da este flexómetro. Entonces yo, hacer ese comparativo, yo puedo obtener y saber que ahora mi pizarrón mide 89 centímetros. Entonces esa acción fue medir. Yo hice una medición. ¿Ok? Ahora, ¿qué es una unidad de medida? Bueno, una unidad de medida es una magnitud o un valor
que ya es conocido, que ya está perfectamente definido y que me va a servir como referencia para poder identificar por completo mi magnitud, la magnitud a la cual yo estoy midiendo. Vamos a ver como un ejemplo para que nos quede más claro. Yo puedo indicar, acabamos de medir el pizarrón y obtuve 89. ¿Ok? Este es un valor, es un número, 89. ¿Ok? Es la longitud de este pizarrón. Pero si yo no le agrego su unidad de medida, yo no puedo entender exactamente a qué se refieren esos 89. Pero si entonces yo le agrego la unidad de medida, que en este caso son centímetros, entonces ya yo puedo concebir, ya puedo entender, puedo comprender a qué se refiere que la longitud de este pizarrón son 89 centímetros, solamente con agregarle su unidad de medida. ¿Ok? Entonces, esa es la utilidad de la unidad de medida. Es la que me ayuda a que yo pueda definir mi magnitud. ¿A qué magnitud me estoy refiriendo? ¿Sí? Si yo digo que el pizarrón mide 89 metros, entonces alguien me dice, no, pues el pizarrón mide 89 metros. Nosotros ya tenemos noción de cuándo es un metro. Entonces, observando diríamos, no, o sea, es imposible que el pizarrón mida 89 metros. El metro es una unidad de medida, de longitud también. Pero ya puedo hacer un comparativo y decir, no, es extraño que este pizarrón mida 89 centímetros. Pero si, metros, perdón, pero si me dicen 89 centímetros, entonces sí lo puedo creer, que eso es lo que mide, ¿no? Y eso tan solo con tener la unidad de medida y su valor. ¿Ok? Entonces, esa es la unidad de medida. La magnitud es longitud. La unidad de medida es metros o centímetros. ¿Ok? Y medir, pues es esa acción para obtener ese valor. Entonces ya tenemos claro ahora qué es la magnitud, qué es medir y qué es una unidad de medida. Bueno, dentro de las magnitudes existen clasificaciones, ¿ok? Porque existen muchas magnitudes y nosotros las podemos clasificarlas para irlas comprendiendo un poco más. Esta clasificación se refiere a lo siguiente. Podemos clasificar las magnitudes en fundamentales y derivadas. Ok. ¿A qué se refieren las magnitudes fundamentales? Bueno, de acuerdo a la definición que leímos, nos dice que son aquellas magnitudes que no necesitan de otras magnitudes físicas para ser definidas. ¿Qué se refiere a esto? Bueno, para yo identificar una magnitud, si yo no requiero de hacer uso de otra magnitud, entonces la clasifico como fundamental. Veamos un ejemplo. Si yo quiero saber la longitud de este pizarrón, y yo ya obtuve que son 89 centímetros, entonces solamente con indicar el valor y la unidad de medida, que son centímetros, y que eso me identifica que se refiere a longitud, con eso ya queda perfectamente definido. Yo ya sé a qué se refieren 89 centímetros. Entonces no necesito de alguna otra magnitud para identificar a la magnitud longitud. Ok, entonces la longitud se considera como fundamental. ¿Qué otra magnitud la podemos considerar dentro de las fundamentales? La masa. ¿Okay? La masa, si yo digo que quiero 1 kilogramo de manzanas, simplemente con hacer uso del valor 1 y de la unidad de medida de la magnitud masa, que es el kilogramo, perfectamente entiendo a qué se refiere. ¿Okay? No necesité de expresar o de mencionar alguna otra magnitud física. Entonces la masa es una magnitud fundamental. ¿Qué otra magnitud? El tiempo. El tiempo, por ejemplo, si yo le pregunto la hora a alguien, me va a decir son las 8:15. Y con eso. O le digo
le pregunto a alguien cuánto dura un minuto, me va a decir 60 segundos. Entonces me dice el valor y me dice la unidad de medida. Y ya no necesité de algo más para poder entender a qué se refiere. 60 segundos. Entonces el tiempo es una magnitud fundamental. ¿Qué son las magnitudes derivadas? Bueno, las magnitudes derivadas son aquellas que para obtenerlas, para definirlas, yo necesito realizar una operación, ya sea una multiplicación o una división, de magnitudes fundamentales. ¿Ok? La longitud, su unidad de medida, la unidad de medida con la que identifico la longitud, podemos poner que es el metro. ¿Ok? La masa, ¿cuál es la unidad de medida con la que identifico la masa? El kilogramo. ¿Ok? ¿Y cuál es la unidad de medida con la que yo identifico el tiempo? Los segundos. ¿Ok? Si yo multiplico metro por metro, me quedarían metros cuadrados. Hice una multiplicación de 2 veces la longitud, o sea, esta magnitud fundamental. Y los metros cuadrados, pues ustedes igual, ya si pueden recordar, pueden identificar que metros cuadrados hace referencia a una magnitud llamada área. ¿Ok? Con metros cuadrados yo identifico áreas. Entonces el área se considera una magnitud derivada porque es el resultado de la multiplicación de una magnitud fundamental, en este caso, la longitud. ¿Ok? Una magnitud fundamental que es la longitud. ¿Qué otra cosa podemos nosotros considerar? ¿Qué otra magnitud la consideramos como derivadas? El volumen. ¿Cómo identificamos el volumen? ¿Con qué unidad de medida? Son los metros cúbicos. ¿Ok? Metros cúbicos. Para obtener estos metros cúbicos, yo tuve que multiplicar 3 veces metros. Metro por metro por metro. Entonces obtengo metros cúbicos. Entonces, el volumen es el resultado de la multiplicación de la magnitud fundamental, longitud. De nueva cuenta. ¿Ok? Entonces, el volumen es una magnitud derivada porque parte de una magnitud fundamental. ¿Okay? Hay así en otras tipo de magnitudes. ¿Okay? Todo lo que encuentre como resultado de una multiplicación o de una división de magnitudes fundamentales, entonces las consideramos como magnitudes derivadas. ¿Okay? Entonces esa es la diferencia entre una y otra. A partir de ahora, entonces, de todas las magnitudes que nosotros podamos ir identificando, las podemos entonces también irlas clasificando como magnitudes fundamentales o como magnitudes derivadas. ¿Ok? Vamos a ver el ejemplo de una magnitud derivada como resultado de una operación de división. ¿Cuál sería esa? Si yo tengo mi unidad de medida que es metro sobre segundo, el metro sobre segundo, ¿a qué magnitud hace referencia? Bueno, es la velocidad. La velocidad se considera una magnitud derivada porque es el resultado de la división de 2 magnitudes fundamentales. ¿Cuáles son esas magnitudes fundamentales? Longitud y tiempo. ¿Ok? Entonces fue el resultado de estas 2 magnitudes fundamentales. Por eso la velocidad se considera una magnitud derivada. ¿Ok? Entonces, así vamos a irlas clasificando. Ahora, si yo te pregunto, la temperatura, dependiendo cómo la medimos, ¿es una magnitud fundamental o es una magnitud derivada? Continuamos, jóvenes. Entonces, ya vimos los conceptos que eran necesarios tener claros para dentro de este tema de medición y sistemas de unidades.
Ahora vamos ya a ir hacia el tema que vamos a ver en esta clase, que es conversión de unidades. Para ya llegar a este punto y por qué entender por la utilidad de este tema, necesitamos conocer lo siguiente. Ya sabemos que existen diferentes magnitudes, ¿ok? Está la longitud, masa, tiempo, área, volumen, velocidad, entre otras. Estas tres primeras las clasificamos ya como magnitudes fundamentales y estas otras tres como magnitud derivadas. Bueno, pero independientemente de que sean fundamentales o derivadas, cada una de ellas tiene una unidad de medida, que esa unidad de medida ya sabemos que es la que nos ayuda a identificar a qué magnitud se refiere. Bien, pues resulta que a nivel mundial existen diferentes sistemas de unidades que nos permiten identificar esas magnitudes. ¿Ok? Existen, vamos a ver tres. Está el sistema internacional, conocido como SI, el sistema CGS y el sistema inglés. Dependiendo del sistema que yo utilice, es la unidad de medida que me va a identificar a la magnitud. De tal manera que para el caso del sistema internacional, la unidad de medida con la que se identifica la longitud es el metro. ¿Ok? En el CGS, para identificar longitud, se utiliza el centímetro. Y en el sistema inglés, para identificar la longitud, la unidad de medida es el pie. ¿Ok? Para la masa, en el SI, la unidad de medida que utilizamos para identificarla es el kilogramo. ¿Ok? En el CGS, para identificar la masa, utilizamos el gramo. Y en el inglés, para identificar la unidad de medida de la masa, es la libra. ¿Ok? En el caso del tiempo, aquí no hay tanto problema porque la unidad de medida en los tres sistemas es el mismo y es el segundo. ¿Ok? Para el área, que es una magnitud derivada, nosotros en el sistema internacional, la unidad de medida es el metro cuadrado. ¿Ok? En el CGS sería el centímetro cuadrado. Y en el inglés sería pie cuadrado. Ahora en volumen. En el SI, la unidad de medida con la que identificamos el volumen es el metro cúbico. En el CGS es el centímetro cúbico. Y en el inglés es el pie cúbico. Por último, en la velocidad. La velocidad, ya vimos, el sistema internacional identifica la velocidad en metros sobre segundo. En el CGS entonces sería centímetro sobre segundo. ¿Ok? Y en el pie sería pie sobre segundo. ¿Ok? Entonces, dependiendo, repito, del sistema en el que yo esté utilizando, es la unidad de medida que me va a identificar a la magnitud. ¿Ok? Vemos que ahorita tuvimos la necesidad de escribir pues la palabra completa de la unidad de medida. Pero muchas veces cuando nosotros queremos identificar y decir un kilogramo, un metro, pues para evitar el estar escribiendo la palabra completa, se hace uso de símbolos. Entonces, de tal manera que si yo quiero identificar metros, simplemente lo hago con una M minúscula. Si yo quiero identificar kilogramos, utilizo un símbolo que sería KG para identificar kilogramos. En segundo, se utiliza solamente la letra S. ¿Ok? Entonces aquí sería M cuadrada, M cúbica y aquí M sobre segundo. Muy bien. En CGS, en lugar de la palabra completa sería cm para centímetros, gramos, la G,
segundo S, y así sucesivamente, ¿no? En centímetros cm cuadrada, en centímetro cúbico cm cúbica, y en centímetros sobre segundo cm sobre s. En el inglés, para identificar el pie, el símbolo que utilizamos es la letra o las letras FT, ¿ok? De feet, que es la palabra en inglés de pie. En libra utilizamos LB y el segundo en S. Entonces, de tal manera que aquí sería FT al cuadrado, aquí FT al cubo y acá FT sobre segundo. Entonces hacemos uso de esos símbolos para evitarnos, repito, el escribir la palabra completa. Y tenemos que tener cuidado. Si se fijan, todas están escritas en minúscula. Si nosotros escribimos metro utilizando una M mayúscula, estamos poniendo algo incorrecto. No es correcto utilizar metros con la M mayúscula. Todas las unidades de medida, sus símbolos, deben de estar en minúsculas. Entonces no podemos escribir kg para referirnos a kilogramos utilizando mayúsculas. ¿Okay? Es un error, eso es incorrecto. Entonces, para que ustedes vayan empezando a corregir, si es que lo usan de esa manera, lo corrijan, ¿no? Entonces, todos los símbolos para las unidades de medida deben de estar en minúsculas, a menos que la unidad de medida se refiera a un nombre o un apellido. ¿Cuál podría ser? Bueno, tenemos que la fuerza se mide en newtons, por ejemplo. ¿Ok? Newtons proviene del apellido de Isaac Newton. En honor a él, se miden las fuerzas en newtons. Entonces nosotros, el símbolo que utilizaríamos para identificar Newton sería la letra N. Esa sí la escribiríamos en mayúscula. Pero solamente es en esos casos, jóvenes. Utilizamos el símbolo en mayúscula si se refiere a un nombre o a un apellido. Si no es así, entonces todos los símbolos de las unidades de medida deben de ser en minúscula. ¿Ok? Bueno, entonces, ahora sí, ya sabemos que existen diferentes sistemas de unidades para identificar las magnitudes. En México utilizamos el sistema internacional. Entonces, ¿por qué es necesario que nosotros aprendamos a convertir unidades o a transformar unidades de un sistema a otro sistema? Bueno, porque pues, ¿qué pasaría, jóvenes, si nosotros nos vamos, tenemos la fortuna, la bendición de Dios de viajar a Estados Unidos, llegamos allá y necesitamos comprar 1 kilo de manzanas? Okay. Entonces, yo voy a un súper o a comprar ahí en Estados Unidos y le pido al vendedor que me dé 1 kilo de manzanas. En Estados Unidos no utilizan el sistema internacional como nosotros en México. En Estados Unidos utilizan el sistema inglés. Entonces, si yo le digo a la persona, me da 1 kilo de tortilla o 1 kilogramo de manzanas, seguramente no me va a entender. Ya me va a quedar viendo extraño. Aunque yo hable perfectamente el inglés, no me va a entender a qué me refiero con 1 kilogramo de manzanas. ¿Sí? A ellos les tengo que pedir ese kilogramo de manzanas en la unidad de medida que ellos utilizan de acuerdo al sistema inglés para la masa, y es la libra. Entonces, si yo ya llego y le pido con mi perfecto inglés al vendedor que me dé 2.2 libras de manzana, entonces él perfectamente va a saber y me va a despachar lo que yo quiero, que es 1 kilogramo de manzanas. Entonces, esa es la importancia de que nosotros sepamos el hacer una conversión o transformar unidades de un sistema a otro. Y es lo que vamos a ver a continuación.